Bueno, buenos días. No, actividad 3.3, caracterización de un objetivo. Asociada a las representaciones de los números racionales. Nosotros somos el grupo 3. Está formado por el profe Joan Pacazuca y quien hace la presentación, Ángela Sánchez. La tutora es Rocío Gómez. El contenido de esta presentación se organizó con la introducción, la caracterización del camino de aprendizaje de una tarea, el grafo de una tarea prototípica, las secuencias de capacidades asociadas a la tarea, el grafo de secuencias de capacidades, el grafo de un objetivo y finalmente la reformulación de expectativas de aprendizaje. Introducción. Al caracterizar un objetivo, conocemos previamente el modo del desarrollo del mismo, de tal manera que identificamos capacidades requeridas y los errores que pueden surgir de estas. Caracterización del camino de aprendizaje. Un camino de aprendizaje de una tarea es una sucesión de capacidades que el profesor predice que sus estudiantes pueden activar al resolver la tarea, junto con los errores que pueden incurrir. Las tareas permiten concretar el alcance del objetivo. Bueno, nosotros hemos considerado caracterizar el objetivo uno, que es el de expresar matemáticamente situaciones problema que abarquen las formas fraccionario o decimal de los números racionales en los contextos de medida, razón y proporción. Para esto, consideramos dos tareas para esa caracterización. Vamos a hablar un poco de una de esas tareas. La tarea se llama receta de galletas. Voy a leerla. Alicia quiere preparar galletas a su abuela por su cumpleaños. Para esto sigue la siguiente receta. Se requiere 3/4 de una taza de harina para 6 galletas. Alicia desea preparar esta vez 12 galletas. La pregunta es, ¿cuántas, cuántas tazas de harina requiere Alicia para preparar la nueva cantidad de galletas? Teniendo en cuenta esta tarea, organizamos el siguiente grafo que describe la solución de la tarea. Podemos observar que surgieron cuatro posibles rutas para la solución de la tarea. Todas inician desde la capacidad 24. Voy a mencionar al menos dos de estas rutas. La capacidad 24 es la de reconocer las formas de un racional como estructura que permite resolver la tarea. Conecta posteriormente con la capacidad 10, que es la de identificar los datos de las situaciones a resolver. Si vamos por la parte central, nos vamos por la ruta C12. C12 es la de sumar fracciones. Aquí se puede prever un error, que es de sumar erróneamente estas fracciones. Puede suceder que el estudiante sume numerador con numerador y denominador con denominador. Posteriormente conecta con la capacidad 7, que es la de representación fraccionaria. Y conecta finalmente con la capacidad 11, que es la de interpretar la solución. En algunas ocasiones, en el paso anterior, ya tenemos esa representación fraccionaria. Por tanto, puede suceder en alguna ruta que no, digamos que el error no se desarrolle directamente en la capacidad 7, sino en la capacidad anterior. Para mencionar otra ruta, en la parte inferior conectamos la capacidad C10 mencionada anteriormente con la capacidad 1, que es la de convertir las fracciones a decimales. Aquí puede surgir un error, que es el de posicionar la coma erróneamente en el algoritmo de la división. Posteriormente conecta con la capacidad 9, que es la representación decimal de los números racionales. Aquí no especificamos un error porque el error surgió en la capacidad anterior para esta tarea. En la siguiente capacidad, que es la C16, que es la de sumar los decimales, puede surgir un error de sumar los decimales sin tener en cuenta la parte decimal. Y conecta nuevamente con una conversión, que es nuevamente llevar de la parte decimal a la parte fraccionaria. Aquí puede suceder el error de posicionar la coma incorrectamente en la estructura de los decimales y conecta con la capacidad 7, que es la representación fraccionaria, y finalmente con la interpretación de la solución.
secuencias de capacidades. Agrupamos cierto grupo de capacidades para armar unas secuencias. Voy a leer alguna de ellas. Voy a leer una. La secuencia 6 está compuesta por la capacidad 1, 9 y 16. ¿Qué descripción se le dio a esta secuencia? La de manipular los decimales desde la conversión a decimal y la suma de los mismos. Posteriormente a esta clasificación, a esta creación de secuencias, armamos el grafo de secuencia de capacidades asociado a la tarea anterior. Entonces aquí observamos las cuatro rutas. Voy a mencionar una secuencia. Se parte desde S1. S1 lo denominamos a reconocer los racionales como estructura que permite resolver la tarea e identificar los datos a resolver. Conecta posteriormente con la secuencia 6, que es la manipulación de los decimales desde la conversión y la suma de estos. Conecta posteriormente con la secuencia 7, que es convertir de decimales a fracción, y posteriormente con la secuencia 8, que es la representación fraccionaria y la interpretación de la solución. Vemos que las rutas, tal vez me olvidé de mencionar, las rutas están relacionadas con las distintas representaciones decimal o fraccionaria, o también está relacionada con alguna de estas representaciones y se considera además una operación que no contiene otra ruta. Por esto la denominamos como una ruta, una nueva ruta. No solo la representación, sino las capacidades que se activan en estas rutas. De esta manera organizamos el grafo del objetivo, pero para esto también se tuvo que organizar la secuencia de otra tarea asociada a ese objetivo. En la parte superior está la tarea, se llama la huerta comunitaria, que no se menciona en la presentación, pero está en el documento. Y en la parte inferior, desde la ruta S1 que conecta con S3 hasta la parte inferior S1 que conecta con S4, es de la tarea que he mencionado anteriormente. Entonces, de esta manera caracterizamos el grafo de un objetivo. Reformulación de expectativas de aprendizaje. En el momento de crear esos caminos de aprendizaje, nos dio materiales o nos dio muchos insumos para cambiar la reformulación de expectativas de aprendizaje. Entonces, movimos algunas capacidades previas a la lista de capacidades que se desarrollan con la unidad didáctica. Por ejemplo, algunas operaciones con los números fraccionarios y decimales, como se muestra en esta tabla. Y haciendo esa conexión, nos lleva directamente a los errores que nos conectan con las capacidades que se desarrollan con la unidad. Por ejemplo, al confundir los extremos y los medios en la ley denominada de la misma manera, ley de extremos y medios, al desarrollar la división entre las fracciones. Estos errores están asociados a las operaciones entre fracciones y decimales. Aquí traje la representación de las fracciones. Esta tabla de errores es más extensa, sino que para no mostrarla toda, trajimos una parte de la tabla de errores.